Vamos a ir a nuestra cita. Hoy voy a hablar del evangelio que escandaliza. ¿Ustedes saben que nuestro evangelio escandaliza? Para nosotros es muy común hablar del evangelio, pero el verdadero evangelio escandaliza. Pero vamos a ir a nuestra cita que está en Romanos capítulo 1, versículo 16. Y tiene mucho que ver con este dibujo, del logo de la iglesia. De cómo alguien pecador puede experimentar esa verdadera libertad. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo está haciendo mención a que el evangelio de Jesucristo es el poder de Dios revelado para salvación. Esto suena para nosotros como una definición, pero déjeme decirles, si vamos a entender el contexto, hay un versículo en el cual todos los cristianos evangélicos en algún momento lo hemos leído, porque es la esencia de nuestra vida espiritual o el propósito de por qué nosotros fuimos salvados. Y está allí en Hechos 1:8, cuando dice el Señor, antes de ascender, qué es lo que iba a hacer la iglesia y por qué debían los apóstoles y los discípulos permanecer juntos en un aposento alto. 120, probablemente un poco más grande que esta habitación. Habían 120 reunidos y ellos venían de ver cómo habían crucificado a Jesús y la hostilidad y el odio que tenían hacia Cristo. Entonces ellos estaban todos juntos por miedo, encerrados, y era muy probable que si Cristo ascendía, muchos iban a tal vez salir o dispersarse, pero el Señor dijo: hey, no se vayan todavía, porque hay algo que tienen que recibir. Y dice el texto, pero, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Iglesia, no ha sido pensada ni diseñada la iglesia de Cristo Jesús para quedarse siendo poquitos, chiquititos en una pared, en 4 paredes. El propósito de la iglesia aquí en Rafaela es que se extiendan y que crezcan y se multipliquen. Y yo sé, porque a mí me pasó, diciendo amén, pero lo vemos como utopía, ¿no? Porque vemos cuán difícil que es, cuán imposible, cuánta idolatría hay, cuántas cosas en contra puede haber. Y decimos, bueno, si el Señor quiere, claro, hermanos, el Señor quiere. La clave está en el poder de Dios para evangelizar, para extenderse. El problema es que tú no te ves como evangelista. Tú no te has visto como alguien evangelizando a otros. ¿A qué se ha transformado la iglesia? Se ha transformado en un lugar de contención, en un lugar de restauración, en un lugar de confort, en un lugar de estar cuidándonos, protegiéndonos. Pero ese no es el motivo de la iglesia. El motivo de la iglesia es salir, predicar. Recién no me acuerdo si Juan Pablo decía, estamos viviendo en un mundo donde la hostilidad y la maldad, pero hermanos, ellos no tienen que tener miedo a nosotros, porque este poder es el máximo poder de Dios expresado. Por eso es que le he titulado Evangelio que escandaliza. Porque Pablo comienza diciendo, porque no me avergüenzo. Principal problema de muchos creyentes hoy es que son cristianos evangélicos del servicio secreto de espionaje del reino de los cielos, porque nadie sabe que es evangélico. Ni en el trabajo, ni en la escuela, en la facultad. Es más, ya ni cargar la Biblia, ¿no? Ahora en el celular para que nadie se dé cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque la causa es la vergüenza. La causa es la vergüenza. Así que la pregunta es, ¿por qué el Evangelio genera tanto menosprecio en la gente?
¿Por qué genera tanto rechazo entre aquellos que lo escuchan? ¿Y por qué muchos cristianos aún tienen vergüenza de predicar el Evangelio? ¿Por qué muchos tienen miedo de decir la verdad que Jesucristo nos ha dado? Así que lo primero que vamos a ver es cuál fue el trasfondo contextual de por qué Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Porque este Evangelio que Pablo entendía y que tenía era justamente altamente rechazado. ¿Se acuerda cuál fue el primer impacto de la sociedad en Jerusalén cuando Pedro predicó? ¿Qué decían? Estos están todos borrachos. Después decían, estos son locos. Siempre se ha levantado un loco por allí y juntó gente. Después vemos que a Esteban lo apedrearon con saña. Lo mataron. Y sí, mis hermanos, Jesús dijo esto: Padre, el mundo los va a aborrecer porque yo les he dado tu palabra. Así que el problema está cuando una iglesia distorsiona el evangelio para ser agradable al mundo, y entonces ya no es el evangelio. Porque el evangelio que es poderoso es un evangelio que ofende. Es un evangelio que irrita. Es un evangelio que provoca. Es un evangelio que confronta el pecado y la naturaleza caída del hombre con el único propósito de apuntar a Cristo, que es el único que puede traer salvación. Pero Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es radicalmente opuesto a todo el contexto que había allí. ¿A quién dice? ¿A quién estaban dirigidos? A judíos y a los griegos. Mire esos dos, el público que tenía, ¿no? Ese escenario. Para Pablo, en su carne, tendría suficientes motivos para avergonzarse del evangelio que predicaba. ¿Por qué? Porque contradecía absolutamente todos los contemporáneos de aquel momento. Porque sostenía que su mensaje era verdadero y que era sagrado, pero para los judíos hablar de que aquel evangelio que estaba anunciando Pablo era el verdadero, para ellos era una blasfemia. Para el pueblo judío, hablar nada más y nada menos de que aquel nazareno pobre que murió en una cruz, en una maldita cruz, era nada más y nada menos que su Mesías. Eso era una blasfemia. Así que Pablo tenía suficientes motivos para sentirse en su carne avergonzado. Y para los griegos era el absurdo más grande que puede haber. Esa cultura politeísta, lleno de filosofía, amantes del saber, era algo ilógico, era algo absurdo, era la peor clase de mentira que podrían ellos escuchar, porque afirmar que el Mesías era primeramente un judío que se hizo carne y que murió entre pecadores en una cruz del Calvario, eso era un chiste para ellos. Por ello, Pablo sabía perfectamente que cada vez que él abriera su boca ante ese público en ese momento, cada vez que él hablara del evangelio, sería rechazado, sería ridiculizado, sería despreciado y seguramente maltratado. A menos que el Espíritu Santo interviniera. Y ahí está la clave. Una iglesia que predica sin el poder del Espíritu Santo es una iglesia que se avergüenza y tiene miedo y no predica. Pero cuando entiende que ha recibido el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, la cosa cambia. Porque ya vamos bajo la autoridad que tiene el único poder soberano de transformar el corazón de una persona. Por eso, en nuestros días, la iglesia, con su evangelio bíblico, es ofensivo, es totalmente contradictorio a esos ismos que hoy gobiernan. El relativismo, el humanismo, el pluralismo, todos esos ismos la iglesia va en contra y va chocando contra este sistema mundo. Y es un evangelio aparte
por qué Pablo podría él sentirse en su carne avergonzado, no solamente que es un evangelio totalmente opuesto a lo que ellos creían, sino que es un evangelio totalmente increíble. Póngase a pensar cuando usted se convirtió. Usted no sabe qué pasó realmente, pero algo pasó, porque obró el Espíritu de Dios. Pero déjeme decirle que este evangelio es increíble. ¿Sabe qué significa algo increíble? Que no se puede creer. No se puede creer, salvo que intervenga el Espíritu Santo de Dios. Existe el argumento muy contundente por el cual Pablo podría sentirse avergonzado en su carne. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un mensaje absolutamente increíble o imposible de creer sin la intervención del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no interviene, si no convence de pecado, si el Espíritu Santo no abre ese corazón y lo transforma, si no da una nueva vida, el Evangelio es increíble. ¿Por qué? Porque está muerto y no lo puede entender. Así que como cristianos algunas veces no nos damos cuenta nosotros de lo absolutamente sorprendente y maravilloso que es cuando alguien verdaderamente cree en el Evangelio. Lo hemos naturalizado tanto o lo hemos reducido simplemente a un acto de repetir una oración. Déjenme decirle, mis hermanos, que el peligro está en perder el asombro cuando hay un pecador que se arrepiente. A veces pareciera ser que nos impacta más escuchar que alguien se sanó milagrosamente y decimos, ¡wow! Pero cuando decimos, se ha convertido alguien, ¡ah, qué lindo, qué bien, qué alegría! Nunca la Biblia dice que en los cielos hay gozo cuando alguien se sana de una enfermedad. Nunca dice que hay gozo en los cielos cuando alguien prospera económicamente. Nunca en los cielos hay gozo cuando recupera el matrimonio que estaba roto y de ahora vuelve a reconciliación. La Biblia, dicha por el Señor Jesucristo, avala y dice que el gozo en los cielos es cuando un pecador se arrepiente. Así que si hay gozo en los cielos, si hay fiesta en los cielos, si hay alegría y asombro, es porque saben que lo que ha sucedido es el verdadero milagro más grande que puede haber, la transformación. Así que, ¿qué podría el gentil, el griego, el no judío, que no tiene cultura judía ni hebrea, qué podría entender si es completamente ajeno a la historia del Antiguo Testamento, arraigados a las filosofías, a las tradiciones, a las supersticiones paganas, al politeísmo? ¿Qué podría llevar a una persona a creer que Jesús es el Señor? Observe lo siguiente: para el gentil, Jesús nació en circunstancia cuestionable dentro del seno de una familia pobre de las regiones más despreciadas del Imperio Romano en aquel momento. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo afirma que Él era el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen judía. No hay lógica. Es increíble. No se puede creer en esto. Que era un carpintero de oficio, un maestro religioso itinerante, que ninguna capacitación había tenido en él. Sin embargo, el Evangelio dice que él afirmaba ser y tener la superioridad de sabiduría más que todos los filósofos griegos y romanos juntos. ¿Quién puede creer esto? Que era pobre, que no tenía dónde recostar su cabeza. Sin embargo, el Evangelio afirma que por esos 3 años de ministerio alimentó a miles, sanó a todo tipo de enfermedad de todos los hombres, levantó a varios muertos resucitándolos. No me diga que no es increíble. Anda con el cuento a otro lado, decimos nosotros, ¿no? Nosotros lo creemos y decimos, wow, es verdad, es un evangelio increíble, pero ¿cómo llegué yo a creer? Así está tu pariente, así está tu amigo, tu familiar, tu vecino, tu amigo, no te cree. Vos le hablás y le contás estas cosas y te mira como diciendo, pobre, ¿qué te pasó? Pero ya va a entender por qué es poderoso. Este evangelio afirma
esta verdad, que Él fue crucificado fuera de Jerusalén como un blasfemo, como un enemigo del Estado. Sin embargo, el Evangelio afirma que su muerte fue el acontecimiento crucial para que toda la humanidad pueda ser impactada con un mensaje de que el pecado llegó a su fin para los que creen en Él. Que fue colocado en una tumba prestada que ni siquiera era propia. Sin embargo, el Evangelio afirma que al tercer día Él se levantó entre los muertos y se presentó de muchas maneras, en una forma indubitable, durante 40 días a todos los que estaban allí, y luego Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la gloria de Dios. ¡Qué lindo mensaje! ¿Quién lo puede creer? ¿Usted lo cree? Amén. ¿Se ha preguntado, ¿y por qué creo yo todo esto? No soy judío, no tengo cultura hebrea, no tenía conocimiento de nada de lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Y de pronto yo empiezo a creer todo esto. ¿Qué ha pasado en mí? Así pues, hermano, el Evangelio afirma que un judío carpintero que fue rechazado como lunático y blasfemo en su propio pueblo fue crucificado por el Estado y ahora es el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y su nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará y vendrá en gloria a poner fin a esta etapa para entrar en su reino para siempre. Gracias por ese entusiasmo. ¿Ven que es un evangelio difícil de creer? ¿Usted puede creer esto? ¿Usted puede decir amén a esto? ¿Puede salir a decirle a todos esto? Pues le aseguro que usted va a ser el otro loco del barrio. Usted va a ser el nuevo loco de la empresa, de la fábrica, del trabajo. O ya te dicen así. ¿Quién podría creer un evangelio semejante? Un mensaje tan difícil de creer, tan chocante, tan blasfemo, tan burlón, tan sin sentido, tan sin razón. ¿Quién podría creer este mensaje excepto por el poder de Dios? Porque el mensaje hubiera muerto al nacer si hubiera dependido de las habilidades humanas, de las estrategias. ¿Se lo imaginan a los apóstoles diciendo, ¿y ahora qué hacemos para expandir el evangelio? No sé, hagamos títeres, hagamos mimos. ¿Y si hacemos un campeonato de fútbol, Samaria contra Judea, y después lo oramos y hacemos? No, dice Felipe, no, tengo una idea, hagamos un campeonato de tortas, invitemos a todo el vecindario y evangelicemos. Así actuamos nosotros. Esas ideas se nos ocurren a nosotros para evangelizar. Queremos ser influencers cuando los verdaderos influencers fue los apóstoles que solamente predicaban a Cristo y a este crucificado. ¿Cuál es la diferencia? Si somos de la misma iglesia, lo único que ha pasado son 2000 años. Somos de la misma iglesia de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Es que hemos dejado el poder del Espíritu Santo colgado en un cuadrito que una paloma blanca pegada en la pared. Ese es el Espíritu Santo, dicen algunos. Mis hermanos, ¿qué sería avergonzarme del Evangelio? Falta de convicción, dudar de la veracidad y la relevancia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Temor al rechazo. Tengo miedo de que me saquen del grupo de mis amigos. Tengo miedo de que no me inviten a jugar al fútbol. Tengo miedo de que mi esposo o mi esposa me diga hasta acá nomás, dame el divorcio porque no es lo que yo quiero para mí. Temor al rechazo hace que muchas personas, muchos creyentes, vean comprometida su sueño por causa del Evangelio. Por la influencia del mundo, hermanos. ¿Cuántas personas quieren agradar al mundo? Compromiso por lo superficial, simplemente se involucran si es que la iglesia tiene algo para darme. Hermanos, Cristo te dio todo, no venga a buscar en la iglesia. Usted debe dar a la iglesia su vida en sacrificio vivo por el Señor. Hola. Ya me está saliendo a mí perdón. ¿Se entiende, hermanos? Hay que hacer ¿cómo dicen? Un resetear. Hay que mandar a papelera, reciclaje, muchas cosas.
Hay que reinstalar el Windows. Mis hermanos, hay motivos por el cual la iglesia está paralizada, hay motivos por los cuales la iglesia no crece, hay motivos por los cuales la iglesia está callada, hay motivos por qué simplemente envejecemos y no vemos almas nuevas. Claro, porque te avergüenzas del Evangelio, porque no miras el poder de Dios. Y el poder de Dios está revelado en esta cruz. Y es lo que nos motiva. Porque la motivación clara para no avergonzarnos del Evangelio verdaderamente es alentarnos, motivarnos, especialmente viendo esa cruz. Viendo lo que pasó en tu vida. ¿Te acuerdas lo que eras antes de conocer al Señor? ¿Te acuerdas? ¿Piensas que no hay otro como tú? ¿Piensas que no hay otro que necesita también escuchar el Evangelio? Yo le hablo, pastor, yo le hablo de Cristo, yo le leo la Biblia, yo le digo todas las cosas, pero algo no pasa. No sé qué está pasando. Todos en Hechos de los Apóstoles y desde que comenzó la iglesia, antes de predicar a alguien del Evangelio de Jesucristo, oraban para ser llenos del Espíritu Santo y no le tengan miedo como reformados de esa palabra. Una cosa es bautizado en el Espíritu Santo cuando es la regeneración, que es una vez y para siempre, pero la llenura del Espíritu Santo, ¿cuántos tienen auto, vehículos? ¿Cada cuánto le cargan hasta? Cuando lo compraron 0 kilómetros hace 3 años y no le han vuelto a poner más. No, cuando se te pone el tanque así, viste que ya empieza la luz amarilla, hey, hay que cargar nafta. Eso, hasta cualquier cosa natural que necesita la sustancia para estar funcionando, como beber agua todos los días, como alimentarnos todos los días, la vida espiritual necesita estar lleno del Espíritu Santo. Vean el patrón de conducta de la iglesia primitiva. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra. ¿Por qué? Porque recibirán poder cuando el Espíritu Santo esté gobernando sus vidas. Y este evangelio que escandaliza, este evangelio que es rechazado, que provoca odio a los oyentes, se transforma en la dinamita más grande, en el poder más grande. La iglesia es poderosa. Y Satanás lo sabe muy bien, aunque usted no se dé cuenta. Usted es muy poderoso en Cristo Jesús. Usted fue rescatado de su vana manera de vivir para anunciar las virtudes de que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que nos alienta a saber que la simple y fiel proclamación del Evangelio asegura que su continuo avance será hasta lo último de la tierra. ¿Saben cómo me alivié cuando entendí que yo no debo convertir a nadie? ¡Qué alivio, hermano! ¡Qué alivio! ¿Saben qué somos nosotros para el Señor cuando anunciamos el Evangelio? Nosotros somos simplemente el ringtone. Se escucha, ¿no es cierto? Dios está llamando a alguien por medio de nosotros para hacer escuchar su voz. Pero Dios llama y alguien responde. Solamente predique el Evangelio y descanse en la soberanía de Dios. Porque Dios nunca llega tarde. A veces se retrasa para llegar a tiempo. Amén. Nos alerta para que no sucumbamos en la mentira, sino que avancemos por el Evangelio a través de la verdad con nuestra brillantez de la palabra y no por nuestra elocuencia, creatividad o estrategias. ¿Han escuchado hablar del Evangelio creativo? Yo no me lo imagino a los apóstoles haciendo globología. Me acuerdo cuando era chico en las cruzadas evangelísticas nos daban el cubo evangelístico. Una cosa rara, lo rompíamos todo. Perdón. ¿Qué es más fácil? Ser fiel a la palabra y decir lo que teníamos que decir, el mensaje que se nos ha dado, y simplemente observar lo que Dios va a hacer. Simplemente. Y esperar con gozo.
Porque hay escogidos por todos lados, nada más que nosotros no lo sabemos. Aunque algunas formas está claramente dirigida para la buena intención de ver a otros salvados, no es la manera en la cual nosotros llevamos adelante el propósito del Señor, sino confiando en Él. Así que no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo. Segunda parte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice allí? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué no dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios? Punto. ¿Por qué Pablo aclara, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación? Señala, este poder es para salvación. Número 1, por la incapacidad natural que tiene el ser humano de salvarse a sí mismo por causa de su pecado, su naturaleza caída y su muerte espiritual, si no interviene Dios, nadie se salva. Usted y yo nos salvamos porque Dios nos salvó, porque Él nos resucitó, porque Él nos dio nueva vida, pero no fuimos nosotros. Eso es la incapacidad del hombre de salvarse. Por eso Job 9, 30 y 31, no lo busque, dice, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con limpieza misma, aunque hubiera yo en el hoyo propias vestiduras para sacar mi abominación, no podría. Porque no podemos. El salmista también decía claramente, miserable de mí, decía Pablo, perdón, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El salmista decía, lávame tú, Señor, más y más de mi maldad. Yo no puedo, no puedo. El poder de Dios. Vamos a analizar rápidamente el poder de Dios. ¿Hasta qué horas tengo? 6 de la tarde más o menos. ¿Sí? No hay problema. Yo me voy a las 12 de la noche. Si usted se queda conmigo, nos quedamos más, ¿no? Analicemos un poquito el poder de Dios. El poder de Dios que te lo dio, que lo tenemos. Nosotros tenemos el poder de Dios. Amén. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos presenta esta declaración tremenda. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para salvación a quién? A todo el que cree. Y en esta afirmación destaca una de las verdades más profundas del Evangelio. ¿Cuál es? Su naturaleza como la expresión máxima del poder de Dios para salvar pecadores. Ahora, usted tiene toda la Biblia, etapa contra etapa de la Biblia, cómo Dios obra con poder, ¿sí o no? Precioso. Veamos algún pantallazo del Antiguo Testamento de cómo Dios revela su poder. El poder de Dios se manifiesta repetidamente en la narrativa de todo el Antiguo Testamento y a través de todas esas páginas de la Escritura, Dios nunca ha ocultado su poder. Por eso es que cantamos Dios es poderoso, oramos a un Dios poderoso, resaltamos uno de sus atributos, es todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo con su poder. Ejemplo, el más sobresaliente, ¿cuál es? La creación. ¿Habrá un poder más grande que ese? Que todo lo dijo, Él, todo lo que hizo fue dicho. Simplemente, como dice el Salmo 33:9, dice, porque Él dijo, fue hecho. Él mandó y existió. ¡Qué poder! Eso se llama poder nihilo, porque es crear todo de la nada. Dios dijo, sea, y fue. Amén. Vemos paisajes bellos, comemos unas sandías ricas, nos gusta disfrutar de una playa, de un río, de una montaña. La creación canta de ti. Dios allí reveló su poder. Con la mera palabra, Dios trajo la existencia de todo lo que de la nada misma. Eso es poder. También encontramos otro evento significativo del poder de Dios, porque en cada página encuentra el poder de Dios. Y lo vemos a través del éxodo allí del pueblo de Israel saliendo de Egipto. ¿Mostró poder o no el Señor liberando a su pueblo? La liberación de su pueblo fue extraordinaria.
Fue con la mano fuerte, con el brazo desnudo y extendido de Dios, mostrando de que Él tenía poder sobre toda la creación. Esas 10 plagas simplemente fue para mostrar su dominio sobre todo lo creado. Aunque para los pecadores era juicio, ¿no? Para Dios era una demostración, un pincelazo de su poder. Mostrando de cómo los animales, los insectos, el clima, las aguas, todo estaba bajo su dominio. Ahí vienen los egipcios a matarnos y estamos delante del mar. ¿Qué hacemos? Tranquilo, le abrió el mar en dos para que ellos pasen en seco. Si usted fuera un periodista, ¿no?, que pueda viajar en el tiempo y estaría allí con su celular, ¿no?, filmando un streaming en aquel momento, ¿qué haría usted viendo todo eso? Quedaría maravillado. ¡Wow! Mirá, se está abriendo el mar. Está cayendo fuego del cielo. ¡Wow! Mira, ahora está cayendo pan del cielo. Salió agua de la roca y empezamos. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Hermanos, muchas veces nosotros nos maravillamos de ese poder de Dios. Saben, ese poder de Dios es simplemente una demostración de su poder, pero su máximo poder lo ha revelado en el Evangelio de Jesucristo y usted y yo lo poseemos, que es predicar la palabra del Señor. La liberación del pueblo, todo lo que Dios hizo, además de estas cosas, las victorias que Dios le dio al pueblo con la conquista de Canaán. Usted habrá visto todo lo que pasó con Josué, cómo Dios manifestó su poder. La preservación de una nación en los tiempos de crisis, el sustento durante 40 años en el desierto y no le faltó nada. Todo esto son testigos del poder que Dios desplegó a favor de su pueblo. Sin embargo, mis hermanos, aunque todos estos actos de poder fueron impresionantes, una demostración de la naturaleza y la grandeza de Dios para hacer que lo imposible sea posible, aunque al ser humano no le entre en la razón, el poder de la salvación que Pablo expresa en este texto es la revelación del poder y el propósito más grande que pueda existir. Les aseguro que si nosotros viéramos un milagro, una señal sobrenatural en la ciudad, en alguna situación, nosotros diríamos, ¡wow! Pero cuando hay un alma que se arrepiente, decimos, ¡ah, qué lindo! Gloria a Dios. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Por eso es que no evangelizamos. Por eso es que no crecemos. Por eso es que tus familiares no están acá. Por eso es que tus vecinos, tus parientes, tus amigos no están acá. Simplemente porque he reducido mi capacidad de asombro por el brazo desnudo de Dios convirtiendo a las personas. Veamos que el poder de Dios está direccionado para salvación. Y cuando Pablo afirma en el Evangelio diciendo que es poder de Dios para salvación, utiliza la misma idea para poder mostrar que el poder del Antiguo Testamento, que fue maravilloso, extraordinario, increíble, algo que sobrepasa lo natural, no tiene comparación con el poder de transformar a un pecador en un hijo de Dios. No hay otro poder así. Por eso en el contexto de Romanos capítulo 1, Pablo está haciendo un énfasis principalmente de lo que es el poder para salvación. ¿Por qué? Porque Dios centra todo su poder en un solo acto que está en sus planes único, eterno y perfecto de la redención. Nadie se salva comiendo una sandía, ni oliendo una rosa, ni mirando un hermoso paisaje, ni nadando en las aguas cristalinas del Caribe. La creación no salva. La creación atestigua que hay un creador superior a todos, pero la creación no salva. Lo que salva es la obra perfecta de Jesucristo en obediencia plena al Padre para cumplir un plan de redención.
de que yo siendo pecador, merecedor del infierno, condenado en mis delitos y pecados, sin hacer absolutamente nada, ahora soy un hijo de Dios. Soy perdonado, soy justificado. No hay culpa, no hay condenación, no hay deuda, no hay quien me separe del amor del Padre. Me ha dado sus dones, me ha dado su vida eterna, me ha hecho heredero juntamente con Él de toda su gloria. ¿Qué más quiero? Todo me lo ha dado por gracia, por misericordia, por amor. Pregunta, ¿por qué no estoy evangelizando? Satanás gana ventaja de nosotros porque ignoramos sus maquinaciones. Por eso hay tantos truchos dando vueltas y ellos son los que se llenan de gente. Porque la iglesia que tiene el poder está dormida. La intención de este sermón no es ofenderlos. Y si lo he ofendido, amén, eso quería. Porque la única forma de romper el cascarón es con un golpe. Porque mi hermano querido, cada día que nosotros actuamos sin hacer un servicio para la gloria de Dios, es un día por el cual el rey nos dirá, ¿por qué enterraste el talento y no lo multiplicaste para mi gloria? No le tengas miedo, no le tengas miedo, porque hay poder en todo esto. Ese contexto que Pablo está hablando acá en el capítulo 1 es crucial para entender esta declaración. Porque él escribía a la iglesia que estaba en Roma. Roma en aquel momento era el imperio más poderoso del mundo. Y sin duda era una sociedad que exaltaba el poder político, el poder militar, el poder bélico en todos los sentidos, el poder cultural. Y decir este tipo de mensaje, este evangelio, aparentemente parecía insignificante. Aparentemente parecía algo comparado a semejante poder, a semejante destreza, soberanía imperial, parecía insignificante, parecía débil ante los ojos de los hombres. Pero de hecho, el poder de Dios ha sido acentuado, es para salvación. Y allí en Roma, muchos se convirtieron. Y en todo el continente europeo, muchos se convirtieron. Y en Asia se convirtieron. Y empezaron a viajar los misioneros. Y llegó el mensaje del Evangelio a América. Y en América empezaron muchos a convertirse. Y empezaron a salir misioneros de toda parte, a todas partes. Y empezó a llegar claramente el mensaje hasta el día que alguien llegó con el mensaje a tu vida. Y tú también te convertiste. ¿Por qué? Porque ese diseño de Dios es que no se queden en el aposento alto. Van a recibir poder y se van a ir de acá hasta lo último de la tierra con la palabra del Señor. ¿Se acuerda qué pasó en Hechos capítulo 2 cuando estaban allí orando? ¿Vino un qué? Un terremoto. ¿No? ¿Acá es sísmico o no hay sísmico acá, no? Bueno, ¿saben qué lindo que se mueve en 8º piso? Allá en Tucumán es sísmico. Y se mueve todo así. Y no hay tiempo para salir corriendo, hay que quedarse allí cuando estamos en el edificio, ¿no? Pero ¿qué hace la gente cuando está en un temblor, en un sismo? Sale rajando, ¿no? A la calle. Supervivencia. Ellos recibieron poder. El Espíritu Santo estaba sobre ellos. Pero cuando vino el temblor, era imposible que toda la cantidad de gente que estaba en la festividad estén todos adentro del aposento alto. Entonces, ¿cómo le escuchaban hablar? Porque salieron todos corriendo y proclamaron la palabra del Señor. Cuando el poder de Dios se manifiesta en la comprensión de lo que tenés, lo que posees, lo que ya Dios te ha enviado, ese terremoto sucede acá adentro. La necesidad de decir, yo voy a hablar de Cristo. Yo voy a hablar de Cristo. Porque algo sucede en tu corazón. Y lo vas a hacer sin tener temor, sin tener miedo, sabiendo que acá puede estar tu familiar, tu amigo, tu vecino, acá puede estar escuchando, también preparándose para seguir hablando del Señor a otras personas. Porque mis hermanos, Pablo procuraba que el verdadero poder que reside en el Evangelio de Jesucristo sea escuchado en todo ese imperio poderoso. Porque el poder de Dios es superior a todas las cosas.
incluso superior a los milagros, porque a lo largo del Antiguo Testamento el poder de Dios se mostró por las intervenciones milagrosas, sanando leprosos, resucitando muertos, haciendo que personas que estaban desahuciadas vuelvan de nuevo a estar bien. Dios siempre lo ha hecho, con cosas naturales, con cosas sobrenaturales, sanando enfermedades. Dios siempre lo ha hecho. Sin embargo, estos tipos de milagros no cambian el corazón a nadie. Hay hermanos de algunas congregaciones que con buena intención ponen las marquesinas, vengan a recibir su milagro. Pero nadie se salva por un milagro. ¿Se acuerdan cuántos leprosos eran que vinieron a pedir al Señor que los sane? ¿Cuántos se sanaron? Todos. ¿Cuántos volvió al Señor? Uno. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde están los otros 9? Vete, tu fe te ha salvado. Y los otros 9 se fueron sanitos al infierno. ¿Sí o no? Porque no garantiza ninguna salvación el milagro. No hay manera. Y como ellos vieron milagro a través de todo el tiempo del desierto, peregrinar en los desiertos, llegó un momento en el cual el Señor le dijo a Moisés lo siguiente, esto está en Número 14:11. ¿Qué le dijo? Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esto muestra que aunque vieron el poder de Dios personalmente, no hubo un cambio interno en su corazón. Porque si creen que los milagros y las señales van a hacer ablandar el corazón de alguien, está equivocado. ¿Qué es lo que convierte a una persona? La proclamación del Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio, por el poder de Dios, que actúa a nivel más profundo, aún hasta donde nosotros no podemos llegar, Dios sí llega. Esa palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que parte el alma del espíritu y discierne las intenciones del corazón y que no vuelve vacía, es solamente por la predicación del Evangelio. No me responda, ¿a cuánto has evangelizado esta semana? No me respondas, ¿a cuánto has evangelizado estas 2 últimas semanas? No me respondas, pero ¿a cuánto has evangelizado durante este mes? ¿Cuántos meses has pasado que no evangelizas? ¿Cuántos años estás sin evangelizar? Pues pregúntate, si no brota esa necesidad de evangelizar, ¿serás que aún no le conoces? Pues hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de salvación. Porque el que ha muerto en Cristo vive. Y el que vive en Cristo, para Él vive. Amados hermanos, yo sé que tal vez no me inviten más después de esta predicación, pero déjenme decirles que la mejor manera de reaccionar es entendiendo lo que debo corregir. Hermanos, Dios no te ha puesto para que no fructifiques, sino que vayas y para que lleves mucho fruto y tu fruto permanezca. Ya voy terminando. Este milagro de la conversión supera en magnitud a cualquiera y a todo la sumatoria de los milagros y señales que Dios con su poder demostró en toda la Biblia. Es el poder para salvar. El poder para salvar. ¿Alguno leyó o escuchó el audio de la predicación de Jonathan Edwards? Pecadores en manos de un Dios airado. Cada tanto péguele una chequeada y el que no lo escuchó, esta tarde vaya a escucharlo, está en YouTube. La gente dice que se abrazaba de los pilares porque tenía sensación que el infierno se abría y se los tragaba vivos. La convicción.
Nunca vamos a valorar la importancia del remedio hasta que no sepamos la gravedad de mi enfermedad. Nunca vamos a sentir el sabor dulce de su gracia hasta que no experimentemos lo amargo y lo asqueroso del pecado. Nunca vamos a valorar el sacrificio tan grande de esta cruz hasta que no sepa qué pasó con mi carga. Nunca lo vamos a ver. Por esta razón es que es superior. Mientras que el poder del Antiguo Testamento traía juicio y destrucción, este poder trae salvación, hermanos. Porque es para salvación, el poder es para salvación. Ahí está la esperanza de ver a tus hermanos, a tus parientes, a tus familiares, a tus amigos redimidos. Porque Dios ha reservado un día para destrucción. Romanos 2:5. Porque por tu dureza de corazón y tu corazón no arrepentido, solamente estás atesorando ira para el día de la ira, en el justo día de retribución del juicio del Señor. Dios no está haciendo juicios permanentemente como el Antiguo Testamento. Ha reservado un día. ¿Por qué? Porque todo este tiempo se llama redención. Hoy es día de salvación, mañana es día de salvación, que llegue hoy. Y si tú no estás convencido de tu salvación, hoy es el día de tu salvación. Porque entonces, hermanos, habrá muchos motivos para celebrar. Cantarles canciones a un corazón afligido, dice el proverbio, es como echarle vinagre en la herida de una persona. Cantar canciones, celebrar a Cristo y no evangelizar. Mis hermanos, ¿será que estamos haciendo lo correcto? La iglesia vive por su palabra, la iglesia vive por su poder y la iglesia se manifiesta a través del crecimiento de la evangelización. Los juicios eran en el Antiguo Testamento para destrucción, pero en el Nuevo Testamento, por causa del Evangelio, Dios muestra su poder para rescatar vidas del infierno y llevarlas a su gloria. Por eso este poder se centra en la obra sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario. Él en lugar mío. Él pagó la penalidad de mi pecado. Él murió penalmente. Él pagó mis deudas. Y derrotó la muerte para siempre, resucitando de entre los muertos, garantizándome vida eterna, dándome una perfecta salvación, una perfecta posición en Él y una seguridad eterna porque yo he depositado mi fe o la fe que Él me dio en su obra. Por eso, no te vayas por esa puerta hasta que no estés seguro que ha pasado esto en tu vida. No te vayas, por favor. No te vayas. Habla con el pastor, habla conmigo, habla con cualquier hermano y decirle, necesito a Cristo, necesito al Salvador. El contexto de esta enseñanza que Pablo está haciendo referencia es que el fariseo o un fariseo que se había convertido y que ahora estaba hablando eso, era él. Él era ese fariseo. Y ahora estaba hablando de lo que era rendirse a Jesucristo. Conocía bien la historia de Israel. Conocía claramente el poder de Dios manifestado en su propio pueblo. Pero sin embargo, cuando escribe a los romanos ya no se apoya él en esta experiencia. Ya no usa el poder de Dios del Antiguo Testamento, sino que ahora queda deslumbrado por aquel que se le presentó en el camino junto a Damasco. Aquel que dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dios transformó la vida de un hombre que odiaba a los cristianos. Probablemente alguno era así antes. Iracundo, aborrecible, odiador, maltratador, violento. Dios te ha transformado. Dime si ese no es el más grande de los milagros. El poder más grande que es para salvación. Pablo estaba diciendo claramente esto, por eso que él afirma en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros. Esto es para nosotros, para los que se salvan. Esto es poder de Dios.
Poder de Dios. Tu vida es la evidencia del poder de Dios. No te culpes más. No te castigues más con tus pensamientos. No te condenes más. Yo sé que el pasado deja cicatrices que duelen, pero no te condenes más. Porque el que está en Cristo, por causa de ese poder, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en el Señor. Para la audiencia romana, que acostumbraba a ver el poder del término de conquista, de opresión, de sangre, de pronto escuchar que el evangelio era un evangelio que invertía todo lo que ellos decían tener poder, lo reducía a nada, solamente hablando. El reino de ese rey se conquista hablando. El evangelio es un mensaje que invertía sus categorías, los ponía pata para arriba. Pero todo esto se manifiesta a través de ¿qué? De la obra de la santificación que hace el Señor por su palabra en nosotros. Entonces, cuando más leo su palabra, más me santifico y entonces yo empiezo a entender a dónde estoy parado, quién soy yo para el Señor, cuál es la misión que tengo. Porque cuando no voy a la palabra, como me ducho todos los días, probablemente la suciedad me opaca y no me deja ver quién soy o para qué estoy. Por eso es que la aplicación para hoy es importante. La iglesia de hoy enfrenta varios desafíos similares a los que enfrentaba la iglesia allí en Roma. Claro, vivimos en un mundo idólatra del poder y el dominio de los poderosos, de las influencias, del descontrol, de la promiscuidad. Sin embargo, el Evangelio nos llama a proclamar contraculturalmente contra este mundo. El verdadero poder reside en la predicación de Jesucristo. ¿Cuál sería una advertencia final? Cuando perdemos el asombro ante la conversión de un pecador, caemos en el peligro de trivializar la obra redentora de Dios. Qué lindo, qué bueno que te salvaste. ¿Vio la alegría que tuvo un país entero cuando un jugador de fútbol convirtió el penal final de una Copa del Mundo? ¿Vio la máxima alegría y algarabía y que se abrazaban sin conocerse y se besaban y estaban eufóricos? No es eso ni siquiera un granito de arena comparado con el gozo que hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué sentís vos cuando hay alguien que dice llorando, me arrepiento, quiero a Cristo como mi Señor? Oh, qué lindo, hermano. ¿Dónde está tu pasión? ¿Por qué no te conectas un poquito con el cielo? ¿Por qué no hay realmente gozo en tu corazón? Pues he dado la tecla al decir que muchas veces no usamos la palabra como la fuente de agua limpia que me purifica. Jesús oró al Padre y dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él estaba diciendo, Padre, lávalos con tu palabra, purifícalos con tu palabra, límpialos con tu palabra. ¿Cuántas veces al día se ducha su espíritu? Una vez un abuelo estaba con su nieto en una hoguera, en una cabaña de mucho frío, delante del fuego, y el abuelo estaba con un canastito de mimbre lleno de carbón, alimentando el fuego. Y el nietito estaba sentado en un banquito leyendo la Biblia, y el abuelo estaba poniendo el carbón. Y en un momento de silencio le dice a su nieto, abuelo, no te enojes, pero me rindo. Es imposible. Leo y leo y leo la Biblia y no me queda nada. Estoy perdiendo el tiempo. Leo y leo la Biblia y no me queda nada. Y el abuelo decía, seguí leyendo. Y seguía leyendo. Y el abuelo estaba calentándose y ponía brasitas allí. Y al rato dice, basta, abuelo, basta.
Yo leo y leo y leo y no resulta nada, es imposible, no me queda nada. A todo esto el abuelo terminó de poner el último carbón y le dice, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un favor. Por favor, tráeme agua del río que está acá. Corre, corre que hace frío. Y claro, el nieto ve que era un canasto de mimbre. Dice, pobre el abuelo, ya no se debe dar cuenta de esto. Dale, tráeme agua. Entonces el nieto se fue corriendo, metió el agua y vino caminando así y claro, no había nada. Se había bebido todo. Y le dice, ¿y el agua? Pero abuelo, sí, no queda nada. Anda de nuevo, anda corriendo y se fue corriendo y volvió otra vez y no quedaba nada. No, anda muchas veces, muchas veces. Y entonces el nieto decía, pero abuelo, no, es imposible, no queda agua. Y iba y corría, iba y corría, iba y corría. Y dice, basta abuelo, basta. No puedo traer agua, es imposible, no queda nada. Le dice, ¿te fijaste cómo está el canasto? No, está sin agua, le dice. Míralo bien. ¿Qué creen que notó en el canasto? Que estaba limpio, como si hubiese sido nuevo. Y le dice, ¿sabes por qué te mandé a traer agua? No para que me traigas el agua, sino para que me laves el canasto. Cuanto más veces ibas al agua, más limpio quedaba el canasto. No me queda, Señor, no me queda tu palabra, no me queda. Vaya cuántas veces necesite más limpieza porque su palabra nos santifica. Y cuando usted empieza a ver con claridad, va a entender quién es usted, quién es Cristo, cuál es su misión, cuál es el poder que tiene, qué es la iglesia. Y la cosa va a cambiar.